El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Purifica, Señor, los labios para que proclamemos la verdad. ¿Pueden tomar asiento? Seguimos en esta preparación para la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y si ayer vimos cuál era el fundamento de esta fiesta en el Antiguo Testamento, Dios que pide a su pueblo encontrarse con Él, y es precisamente el pueblo que le dice: nosotros no queremos ver a Dios porque le tenemos miedo. Y Dios con esa frase tan hermosa: me duelen las entrañas, me duele en el corazón que mi pueblo no quiera verle. Bueno, este es el fundamento de esta solemnidad en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, ¿qué pasó? Jesús ya había anunciado a sus apóstoles que los quería mucho, que había estado con ellos, que tenía una gran amistad. Pero llegó un momento en el que hizo esta mención: si alguno tiene una carga pesada, venga y cargue sobre sí mi yugo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero pasó la frase. Y tal vez sí está escrita en el Evangelio, pero tal vez en ese momento no se le dio todo el peso que va a significar. ¿Por qué la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús la tenemos un viernes? ¿Y por qué esa tradición de todos los viernes primeros de mes asistir para la misa, para comulgar, para recibir ese fruto de las promesas del Sagrado Corazón de Jesús? Porque mucho tiempo después, un viernes, Jesús, que había sido apresado, había sido juzgado injustamente, fue llevado hacia el Monte Calvario, y un viernes, cargando su cruz, fue crucificado. Y cuenta la Sagrada Escritura, especialmente, tiene muchos detalles el Evangelio de San Juan, que el apóstol que contempla al Salvador de una manera tan cercana y ve cómo destrozan, cómo lo golpean, cómo lo flagelan. Y un detalle: justamente antes de crucificarlo, dice que tomaron sus vestiduras y las repartieron, pero hace hincapié en la vestidura. Era una vestidura larga, de una sola pieza, sin costura. Y sigue. Y tal vez para nosotros no nos diga mucho. Para los israelitas que estaban en ese momento y que habían leído el Evangelio, decían otra vez: ¿cómo? Una vestidura blanca, toda de una sola pieza, tejida desde arriba. Es de que esa era una vestidura sacerdotal. Es como si fuera el sumo sacerdote que estaba para ofrecer el sacrificio. Le despojan de la vestidura y viene crucificado. Y nosotros conocemos esta parte del Evangelio, cómo Jesús está en la cruz durante 3 horas, en las que nos entrega a María como nuestra mamá, en la que dice que tiene sed, hace toda una serie de palabras. El Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las mismas palabras que utilizó Moisés cuando el pueblo de Israel había pecado. Y justamente cuando se da cuenta que todo había estado cumplido, entonces le dice: Padre, todo está hecho, lo he cumplido conforme a tu voluntad. Y dice que inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Bueno, ese día era un día solemne, porque al día siguiente comenzaba la solemnidad de la Pascua de los judíos. Y a diferencia de nosotros, el día comienza a las 12 de la noche. Para ellos comienza desde la tarde del día anterior, lo que en la iglesia también se llama vísperas. Entonces estaban a las vísperas de la fiesta y los cuerpos no podían quedarse en la cruz. Y fue entonces que yendo ahí a los crucificados, dijeron: no, tenemos que bajarlos de la cruz. Y ahora sí, tomando un mazo, fueron con los ladrones que se encontraban a los lados de Jesús. Y dice la Sagrada Escritura que le rompieron los pies al primero y al otro que estaba junto a Jesús. ¿Cuál era el motivo de quebrarle las piernas? Dado que estaban crucificados, ellos se apoyaban en los pies para poder respirar.
Entonces ellos, apoyándose en los pies, subían, tomaban aire, se volvían a dejar caer. Y bueno, al quitarles el punto de apoyo, al romperle los pies, entonces ya no podían subir. Y es entonces así como ellos mueren ahogados. Y dice, cuando llegaron a Jesús y quisieron quebrarle las piernas, se dieron cuenta que ya estaba muerto. Entonces uno de los soldados, para asegurarse que ya estuviera muerto, tomó con sus manos una lanza y le atravesó el costado. Y aquí viene lo maravilloso de ese momento. Dice, y de ese corazón, de ese pecho, surgió sangre y agua. El que lo vio da testimonio de ello y sabe que dice la verdad. Esa fuente de la salvación que Dios había anunciado también desde el Antiguo Testamento. En una ocasión el pueblo de Israel se había quedado sin agua, iban camino al desierto. Y entonces, Señor, pues necesitamos agua porque si no, no vamos a sobrevivir en el desierto. Y Dios le dijo, tranquilo, ¿ves esa piedra? Sí, golpéala, porque en verdad te digo que de esa piedra saldrá agua. Y fue entonces como Moisés fue y pegó, y surgió agua de la roca. Y a partir de esa fuente, todo el pueblo se salvó. Y cuando el apóstol ve cómo de aquella lanza comenzó a surgir la sangre y agua, se dio cuenta que estábamos ante la fuente de la vida verdadera, ante la fuente de la vida eterna que Jesús había anunciado. Bueno, esto nosotros habíamos visto por el exterior, pero ¿qué había pasado en el interior del cuerpo de Jesús? Esa lanza no solamente le había atravesado el pecho, sino que había llegado al corazón. Y al haber atravesado el corazón, cuando saca la lanza, saca precisamente esta sangre y agua, pero nos dejó a aquel soldado un regalo maravilloso, sin saberlo. Y también pues estaba dispuesto por nuestro Señor, que nos abrió el corazón de Dios. Y nosotros, a partir de ese momento, podemos acercarnos con muchísima reverencia, como Dios le había dicho a Moisés, quítate las sandalias de los pies, porque el terreno que estás pisando es tierra santa. Y nosotros podemos acercarnos a esa tierra santa y poder entrar en el corazón de Jesús. Bueno, pues es precisamente este corazón que nosotros lo vamos a escuchar. Eso es lo que vamos a ver mañana. Ya vimos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Mañana vamos a ver el origen de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús con las apariciones en Francia, Santa Margarita María de Alacoque. Ese corazón del Salvador que está abierto por nosotros y que ahí precisamente en la cruz nos dejó una muestra de su amor, porque nos entregó no solo su vida, nos entregó absolutamente todo, incluso su propio corazón. Bueno, pues vamos a continuar esta misa pidiendo a nuestro Señor que nos conceda la gracia de también corresponder con amor a ese corazón que tanto nos ama. Que así sea.